Familia, tenga muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Estamos una vez más delante de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que es en nuestras vidas. Así que en este nuevo día que nos permite vivir, vamos a meditar en la palabra del capítulo 23 del libro de Josué. Vamos a meditar en la fidelidad que el Señor demanda. Primeramente se lo demandó a su pueblo Israel y ahora también lo demanda a cada uno de nosotros que decimos ser hijos de Dios, cada uno de nosotros que decimos ser el templo y morada del Espíritu Santo. Bueno, esta palabra también es para nosotros, no solamente para el pueblo de Israel. O sea, en otras palabras, lo que quiero decir es de que esta palabra no podemos decir que ya pasó a la historia, que ya no hay que tomarla en cuenta, porque entonces dejaría de existir este libro en la Biblia, si el Señor no quisiera que nosotros lo conociéramos. Así que, por eso pues ahora venimos delante de Él y que nos dé la sabiduría, nos dé el entendimiento, y que a través de esta palabra que ahora vamos a leer, también pueda redarguir nuestros corazones, que podamos sentir que Él nos está llamando a una fidelidad completa, no a media, sino completa. Así que vamos a leer la palabra del Señor, tal como ha sido enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice de la siguiente manera. Vamos a leer los primeros dos versículos. Dice, versículo 6 de Josué, capítulo 23, dice: esforzados pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarnos de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no se mezclen con estas naciones que han quedado con ustedes, ni hagan mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni les sirvan, ni se inclinen a ellos. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias Señor te doy por este momento. Gracias, papito lindo, por lo bueno y maravilloso que eres. Gracias, mi Señor, porque tú eres un Dios fiel, grande y maravilloso, y que siempre, Señor, nos perdonas por nuestros pecados que cometemos a diario, por nuestras faltas, por nuestros errores, por nuestras malas conductas. En fin, Señor, bendito eres, Padre, porque eres un Dios que siempre examinas nuestros corazones, y que cuando nos arrepentimos y estamos ante ti, tú eres fiel para perdonarnos. Así que desde ya, Señor, te suplico que por favor perdones cada uno de mis pecados, cada una de mis faltas, que perdones, Señor, cada uno de mis malos deseos, mis malas acciones. Todo lo entrego en tus manos para que en este momento, Señor, el Espíritu Santo tome el control en mi mente, en mi boca, en mi corazón, y que me ayude también, primeramente, a reconocer mis errores o mis pecados, como también, Señor, que me ayude a poderlo transmitir para que cada uno de mis hermanos puedan también, Señor, ser redarguidos por esta palabra, porque tú, a través del poder del Espíritu Santo, tienes ese poder para cada uno de nosotros. Papito lindo, gracias te doy, te clamo por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país El Salvador, por cada una de nuestras autoridades y también por cada una de nuestras familias, donde quiera que se encuentren, por nuestros hijos, por nuestros nietos, bisnietos, por nuestros padres, por nuestros cónyuges, por nuestros hermanos en carne, por cada uno de nuestros primos, tíos, sobrinos, donde quiera que estén y que están pasando por situaciones difíciles de enfermedad o cualquier otra. En el hueco de tu mano los deposito, y que seas tú, por favor, obrando, Señor, en la vida y en la salud de cada uno de ellos, como también de nuestros hermanos en Cristo, en donde quiera que se encuentren. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, estamos ahora tratando de hablar o explicar o ver cómo la palabra también a nosotros nos confronta cuando la leemos.
Y es que en este caso, estas son prácticamente las últimas palabras de Josué hacia su pueblo Israel, hacia el pueblo que él también había dirigido después de Moisés, y ahora les está recortando, les recuerda que así como nuestro Padre Celestial ha sido fiel con nosotros, o sea, con ellos como pueblo de Israel y con nosotros como iglesia, entonces también nos demanda que tenemos que ser fieles hasta el final, ya sea hasta el final de nuestras vidas o hasta el final de los tiempos. Cada uno de nosotros que tengamos la oportunidad de llegar hasta donde lleguemos en nuestras vidas, bueno, tenemos que esforzarnos, porque aquí así lo manda, en la Valera dice esforzaos, mientras que en la otra versión dice, pero obedezcan fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, no se olviden de nada. O sea, que toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la palabra de nuestro Padre Celestial, que a través de su Hijo nos ha venido a dar al mundo, a todos nosotros, para que la comprendamos, para que la atesoremos, para que la guardemos en nuestras mentes y en nuestros corazones, y para que para que en realidad dejemos de practicar todas aquellas cosas que no le agradan a Él. Entonces, por eso lo estamos viendo, que tenemos que ser esforzados, tenemos que, esforzarnos a poder obedecer la palabra hasta lo más imposible que nosotros podamos decir. No es que esto no lo puedo cumplir, no, sí se puede. Lo que pasa es que cada uno de nosotros muchas veces queremos hacer las cosas a nuestro estilo y no al estilo de nuestro Señor Jesucristo, y ahí pues vienen esas situaciones. Entonces vamos a ver, que podemos entender algo, que en este esfuerzo que el Señor está pidiendo, sabe, no es a medias, no es ahora sí y mañana no, sino que esto que está diciendo Josué prácticamente es una exhortación a la obediencia, porque como dice la palabra, que si no somos fieles, según este capítulo, si nosotros no somos fieles con el Señor, tampoco Él puede ser fieles con nosotros, y de una o de otra manera pues vamos a tener nuestra retribución. Entonces, por eso podemos ver que Josué recalca que el esfuerzo es necesario para obedecer la palabra, para obedecer el Evangelio, para obedecer a nuestro Señor Jesucristo, para obedecer la dirección que el Espíritu Santo nos puede dar a todos y cada uno de nosotros. Entonces, y por eso decía que el esfuerzo o la obediencia no es parcial, sino que o somos o no somos, estamos o no estamos. O sea, estamos dentro de la voluntad de Él, estamos obedeciendo toda la palabra o no, o queremos obedecer como algunos que dicen que el Antiguo Testamento ya no lo podemos tomar en cuenta, que eso ya pasó a la historia. No, pues aquí nos invita el Señor a que tenemos que obedecer toda la palabra. Por eso cuando dice la ley de Moisés, prácticamente, aunque se refiera a los 5 libros de la ley, pero la palabra es ley para todos y cada uno de nosotros cuando venimos a los pies de Cristo. Entonces, la palabra escrita es la norma de vida que para su pueblo, si el Señor, cuando le escribe todas estas normas para su pueblo Israel, entonces ahora comprendamos que si están escritas y que la Biblia consta de 76 libros hábiles, o sea, que aún sigue la palabra en pie, que están habilitados para que nosotros aprendamos de ello y entendamos de una vez que si no obedecemos la palabra, pues tú y yo estamos en un grave problema, en un grave error. Entonces, ¿por qué? Porque como podemos entender, la Biblia, la palabra de Dios, es la norma de vida para todos aquellos que ahora hemos confesado de que Jesús es nuestro Salvador personal. Y para el pueblo de Israel, mucho que peor para ellos que no obedezcan la palabra. Y por eso ya vamos a ver algunos versículos como el Señor, pues, a pesar de su fidelidad, también requiere, ¿verdad?, que cada uno de nosotros, porque vamos a decir que por eso dice que la fidelidad no es pasiva, porque requiere un esfuerzo y una determinación. Y también a nosotros hoy nos llama a
a ser fieles y a vivir conforme a todo lo escrito en la palabra, lo que dice en 2 de Timoteo 3:16, que la palabra de Dios es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? Para que todos y cada uno de nosotros seamos inspirados y enseñados a hacer toda buena obra delante de nuestro Padre Celestial. Porque eso es lo que, parafraseando los versículos 16 y 17 de 2 de Timoteo, en el capítulo 3, eso nos enseña. ¿Para qué sirve la palabra? Y la palabra sirve para eso. Ahora, vamos a leer los otros, el versículo 7 y 8. Dice, bueno, se lo voy a leer en la versión actual. Dice: no se mezclen con la gente de aquí, que todavía vive entre ustedes. No adoren a sus dioses ni los obedezcan. No juren por esos dioses, ni siquiera mencionen sus nombres. Al contrario, sigan fieles a nuestro Padre Celestial como hasta ahora. Entonces, este versículo, según la Valera, dice, dice, para que no se mezclen con estas naciones que han quedado entre ustedes, ni hagan mención, ni juren por el nombre de sus dioses, ni les sirvan, ni se inclinen a ellos. Y el 8 dice: mas el Señor vuestro Dios, más al Señor vuestro Dios seguirán como han hecho hasta hoy. O sea, el pueblo de Israel comenzó a seguir y a obedecer la ley, porque inclusive leíamos unos versículos anteriormente donde decían que ellos estaban dispuestos a escuchar a Moisés y a cumplir lo que él le había dado allá en el monte Sinaí, o sea, todas las normas, todas las leyes. Estamos dispuestos, y hasta juraron. Bueno, es más, hasta en Esdras, donde leíamos algo al respecto, cuando fue leída la palabra, cuando fue leída la ley, cuando ellos se habían mezclado con los paganos y habían hecho familia, entonces dijeron: vamos a cumplir, y lo juramos que así va a ser. Entonces, por eso estamos viendo que aquí, en estos versículos, Israel debía evitar a toda costa cualquier formalidad o compromiso de relación, e incluso tanto la idolatría como también el matrimonio no tenían que realizarlo. Sin embargo, como hubo mezcla, ahí podemos ver el ejemplo de Salomón, que Salomón se mezcló ¿con quién? Con gente de origen pagano, y él terminó siendo un idólatra. Entonces, ese ejemplo lo podemos ver, y es lo mismo que nos llama ahora. Por eso el Señor quiere que nosotros no busquemos, que no nos unamos en yugo desigual. Entonces, aquí podemos ver que Israel debería de evitar todo compromiso con las naciones paganas para no ser arrastradas a la idolatría. Entonces, porque cuando hay mezcla, y hablaba al respecto un día de que una hermana, siendo evangélica, pero se casó con una persona de una religión, y la saca de la verdad y la lleva a la mentira, porque ella dijo: de todos modos, ahora él es mi esposo, yo tengo que obedecerlo y lo voy a acompañar. Bueno, entonces vemos el problema o la situación peligrosa que puede haber cuando hay mezcla. ¿Por qué? Porque no podemos mezclar la idolatría con lo espiritual. No se puede mezclar de ninguna manera. Por eso el Señor, en la ley, en los 10 mandamientos, está en contra de la idolatría. Pero, como repito, muchas veces a nosotros vemos superficialmente esas cosas y creemos, como aquellos que dicen que todas las religiones llevan a Dios, pero la verdad es que hay un fin diferente. Entonces, por eso debemos de ser nosotros precavidos, y también podríamos decir que debemos de prepararnos cada día mejor para poder aborrecer estas cosas. Entonces, podríamos decir, ¿verdad? ¿Y cómo lo aplicamos ahora? Que a nosotros como creyentes, el Señor nos está mandando a que nosotros no debemos de vivir conforme a las costumbres del mundo, no debemos de vivir conforme a lo que dice, a lo que muchas veces nos presentan, porque la iglesia lamentablemente se está contaminando con el mundo, se ha contaminado a tal grado
que ahora pues hasta las fiestas paganas las están celebrando dentro de las iglesias. Tal vez no en todas, pero sí hay algunas que lo hacen. Entonces, por eso dice que nosotros no tenemos que conformarnos ¿a qué? Al estilo de la vida del mundo, porque en Romanos capítulo 12, versículo 2, primero pues, en el 1, donde dice que nosotros debemos de presentar nuestros cuerpos como sacrificios santos y agradables para el Señor, porque ese debería ser nuestro culto racional, dice. Sin embargo, en el 2 dice que no debemos de conformarnos al mundo, sino que cada día debe de haber que una transformación. Entonces, la palabra es para transformación, la palabra es para que cada uno de nosotros entendamos o podamos conocer que la Biblia completa es la palabra de Dios, es la norma, es el mapa para nuestras vidas, para que crezcamos espiritualmente. Pero si no estamos leyendo la palabra, si no estamos buscando la dirección del Espíritu Santo, entonces ¿cómo vamos a crecer espiritualmente? Entonces, porque esa es la pregunta. Entonces, ahora vemos pues que el Señor prácticamente nos está llamando a que a la fidelidad completa, no solamente a una parte de nuestras vidas. O poniendo el ejemplo, cuando vamos a la ducha, no podemos decir, ¿verdad? A menos que nos pongamos un plástico en la cabeza, un gorro, y vamos a decir, solo me voy a lavar el cuerpo, ¿verdad? Y la cabeza no. Bueno, pero si nos vamos a bañar, cuando el agua cae, nos cae que en todo el cuerpo. Entonces, así también la palabra debe de caer completa en nuestros corazones, y nuestra fidelidad no debe estar fragmentada en partes de nuestro cuerpo, sino que debe de ser toda, porque hoy no puedo decir el ojo que no vea para allá, que no vea para la izquierda, que esta mano no toque, que la otra sí, y en fin, todo eso. Entonces, debemos de procurar, hermanos, en realidad, en ser fieles al Señor hasta la muerte, en ser fieles al Señor hasta que Él venga, en ser fieles al Señor, porque ¿sabe qué? Hay una promesa garantizada de que si tú y yo somos fieles al Señor, ¿sabe? Vamos a estar con Él en su presencia, pero si no, ni el sonido de la trompeta vamos a escuchar. Bien, ahora vamos a leer lo que son los versículos 9 y 10. El reconocimiento, o sea, que está reconociendo el conocimiento de la fidelidad de nuestro Padre Celestial mostrada a Israel y también mostrada a la iglesia. Dice el versículo 9, pues ha arrojado el Señor delante de ustedes grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Dice el 10, un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque el Señor vuestro Dios es quien pelea por cada uno de ustedes, y como él lo ha dicho, que él, y lo dijo allá Moisés lo dijo en el 3:14 de Éxodo, que él iba a pelear por el pueblo. Entonces, ahora está recordando, ¿sabe? Este pasaje tiene concordancia, o tiene o contexto, más bien dicho, con el capítulo 11 de Deuteronomio. En el capítulo 11 primero están todas las, bueno, la Valera lo describe como las bendiciones, y después lo describe como las maldiciones. ¿Por qué? Por no obedecer la palabra. Entonces, del versículo 22 hasta el versículo 32 de lo que es el capítulo 11 de Deuteronomio, ahí se encuentra. Por eso dice, voy a leerles unos cuantos versículos. Dice 22, porque si guardan cuidadosamente todos estos mandamientos que yo les prescribo para que los cumplan, y si aman de verdad al Señor vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él, el Señor, dice, también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desaparecerán, o sea, las desposeerán naciones grandes y más poderosas que ustedes. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de ustedes,
miedo y temor de vosotros pondrá el Señor vuestro Dios, dice, sobre toda la tierra que pisare, como Él ha dicho. Entonces, esta es la bendición. Pero luego dice el 26, he aquí, yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición, si oyen los mandamientos del Señor vuestro Dios, que yo les prescribo hoy. Y la maldición, si no oyeren los mandamientos del Señor vuestro Dios, y se apartaren del camino, yo les ordeno hoy para ir por dioses ajenos. O sea, que Él ordenó que no deben de ir por dioses ajenos a adorarlos, que no hagan y que no conozcan o que no hayan conocido. Y cuando el Señor su Dios te haya introducido en la tierra en la cual para tomarla, pondrá la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Entonces aquí están las bendiciones y las maldiciones descritas en el capítulo 11 de Deuteronomio, y donde hay bendición si se obedece, pero hay maldición cuando se deja de obedecer. Entonces lo mismo en el contexto, por eso leí esos cuantos versículos, para ver que el contexto del capítulo 23 de Josué es Deuteronomio capítulo 11 del versículo 22 hasta el 32. Ahí está el contexto, y por eso la importancia también de poder ver esta palabra. Entonces, cuando estamos viendo pues que en el 9 dice en la otra versión, porque a medida que ustedes avanzaban, Él expulsó a naciones grandes y poderosas, nadie ha podido hacerles frente. O sea, que hasta ese momento nuestro Padre Celestial era el que iba haciendo la brecha, el poder de Él iba abriendo la brecha para que el pueblo de Israel fuera caminando y poseyera esas tierras de esas naciones que se habían apoderado de la bendita bendición de la tierra que nuestro Padre Celestial le ha dado a su pueblo. Entonces, y eso pues lo podemos ver hasta ahora, la lucha que hay hoy actualmente, y por eso vemos cómo Irán, que son los persas antiguos, están queriendo destruir a Israel, y por eso las cuestiones de la guerra. Entonces, todas esas cosas, como podemos ver, que así como nuestro Padre Celestial sigue siendo fiel con Israel, también Él sigue siendo fiel con la iglesia mientras estemos aquí en la tierra. Entonces, por eso les da la promesa y dice en el versículo 10, uno solo de ustedes puede hacer huir a 1000 enemigos, porque tal como lo prometió nuestro Padre Celestial, Él pelea por ustedes. Entonces, y por eso la importancia de que nosotros debemos de recordar que así como Josué está recordándole al pueblo, así también el Espíritu Santo y la palabra nos recuerda a nosotros, ya que hemos venido a los pies de nuestro Señor Jesucristo y le hemos reconocido como Salvador personal, que toda victoria, toda situación difícil, y cuando el Señor nos ha sacado de ella, no hemos salido nosotros por nuestra propia cuenta, no, es porque el Señor nos ha ayudado. El Señor es el que dirige nuestra mente, nuestro corazón para seguir adelante, y aquí nos damos cuenta que la victoria que cada uno de nosotros hemos tenido ha sido por la gloria y la misericordia que nuestro Señor Jesucristo ha tenido con nosotros los evangélicos. Entonces, y así Josué le recuerda al pueblo de Israel que toda la victoria, porque acordémonos que Josué fue el que emprendió la conquista para la tierra prometida, y podemos ver cómo él venció. En todo el libro encontramos ahí las naciones que fue venciendo, y que siempre oraban, siempre le clamaban, siempre le pedían la dirección de cómo hacer la guerra contra los enemigos, y el Señor les dio la victoria. Entonces, esa victoria también va a ser ¿hasta cuándo? Hasta el día que Él nos lleve de la tierra hacia el cielo para estar en su presencia, y entonces allá nos veremos cara a cara con el Señor, y ahí vamos a decir que bendito sea nuestro Señor Jesucristo, porque a través de Él nosotros tenemos ahora la oportunidad de la vida eterna. Pero ¿sabe qué? Tenemos que ser obedientes y fieles hasta el final de los tiempos, o hasta el final de nuestros días. Entonces, por eso decía que toda victoria espiritual, nunca debemos de olvidarnos que es nuestro Señor Jesucristo la que interviene,
porque Él es el que nos da la victoria, y eso lo dice también en 1 Corintios capítulo 15, versículo 57, que debemos de darle gloria al Señor por todas las victorias que hace en nuestras vidas, parafraseando el versículo 57 del capítulo 15 de la primera carta de los Corintios. Entonces, que debemos de ser agradecidos con el Señor, darle honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que hace en nuestras vidas, porque Él es el que ha tomado el control en nuestras vidas. Entonces podemos decir que si estamos obedeciendo al Señor, estamos en sus manos y Él nos va a ayudar a salir. Mire, no importa el problema, no importa la situación, no importa lo que estemos viviendo, pero si estamos demostrando fidelidad al Señor, Él no nos va a dejar perder, Él nos va a sacar adelante. Y es más, hay enfermedades difíciles que nosotros no podemos con ellas, pero nuestro Señor Jesucristo sí puede. Pero importante, por eso debemos de tomar en cuenta que la palabra, el Evangelio, es la norma de vida para todos y cada uno de nosotros, que hoy decimos habernos convertido al Evangelio, habernos convertido y arrepentido delante de nuestro Padre Celestial, que a través de nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho hijos de Él. Entonces, como hijos tenemos que hacer méritos de que sí somos hijos y que nosotros estamos dispuestos a seguir adelante obedeciendo su palabra con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Ahora vamos a leer los versículos del 11 al 13. Guárdense pues con diligencia y vuestras almas para que amen a vuestro Señor Dios, porque si se apartan y se unieren a lo que resta de estas naciones que han quedado con ustedes, y si cometieren con ella matrimonios, mezclándose con ella y ella con vosotros, sabed que el Señor vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de ustedes, sino que serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcan de esta buena tierra que el Señor vuestro Dios les ha dado. Entonces aquí hay una advertencia, porque este versículo lo podemos ver como una advertencia, tanto fue para el pueblo de Israel en aquella época como es para nosotros hoy en día. Ahora lo vamos a leer en la otra versión. Pero solo a Dios deben amar, solo Él es nuestro Dios. Manténganse fieles a Él, no se mezclen con las naciones que todavía viven allí, ni se casen con su gente. De lo contrario, nuestro Padre no expulsará a estas naciones de delante de ustedes, sino que serán como una red o una trampa que los hará caer. Nuestro Padre los usará como un látigo sobre la espalda de ustedes y como espinas en sus ojos, y esto seguirá así hasta que no quede ninguno de ustedes en esta tierra buena que nuestro Padre les ha dado. Entonces, mire, hay una advertencia que muchas veces nosotros pasamos por alto. Muchas veces nosotros ignoramos lo que la palabra nos está diciendo, y por eso vienen las consecuencias, por eso vienen los problemas, por eso vienen las situaciones. Porque aquí, así como en Esdras, que tuvieron, para que el Señor estaba airado con su pueblo, y les dijo: ustedes me han desobedecido mi palabra, porque lo leímos también en Deuteronomio, donde también no se pueden hacer matrimonios o sea, no se pueden hacer mezclas entre Israel y el mundo, entre la iglesia y el mundo, entre lo espiritual y lo pagano, no se puede hacer mezcla. Sin embargo, les dice, ¿verdad?, que si ellos desobedecen esta parte, ¿qué va a pasar? Y eso ha pasado con Israel. Israel, lamentablemente, por haber desobedecido la palabra, él todavía hasta este momento sigue luchando contra sus adversarios. ¿Por qué? Porque no lo sacaron completamente de Israel, no lo sacaron completamente de la tierra prometida, sino que hicieron alianza. El mismo Josué podemos ver que él hizo alianza con unos que venían con
con ropa vieja, rota, zapatos también rotos y todo viejo, se veía, pero no, eran sus vecinos, y ahí los dejó, y por eso los dijo el Señor, no los voy a dejar, ya no los voy a retirar, porque ustedes ya los aceptaron, entonces ustedes van a vivir con ellos, y van a hacer que el estorbo que ustedes tendrán durante toda su vida, y hasta hoy así ha sido. Entonces ahora vamos a decirlo, para nosotros, que si nosotros todavía estamos cometiendo errores, eso es un estorbo para que nosotros no crezcamos espiritualmente, y al mismo tiempo, como dice el Señor, será el aguijón, como le dijo a Pablo, ¿verdad? Que se conformara pues con el aguijón y que lo resistiera, porque cada vez que él se sentía débil, a través del aguijón se iba a sentir fuerte. ¿Por qué? El Señor lo iba a fortalecer. ¿Por qué? Porque es necesario que muchas veces nosotros, o sea, el Señor está utilizando nuestras malas decisiones, nuestras malas intenciones, ¿a qué? A que tarde o temprano nos pasen factura. Entonces por eso podemos ver que el peligro más grande era que unirse con los pueblos paganos. El peligro más grande ahora, ese fue el problema para Israel. El problema más grande de la iglesia hoy en día es unirse con el mundo, es creer, mire, y eso es lo que va a pasar. Todo el sistema religioso se va a unir en contra del evangelio en los últimos días. Eso va a suceder. Por eso, en el gobierno mundial, que se levantará, pues no sé cuándo, pero que se va a levantar, porque ya están haciendo todos los preparativos. Sin embargo, todo ese sistema religioso va a sucumbir delante del Señor, va a ser derrotado, va a ser exterminado, e incluso el mismo Satanás se va a encargar de destruir parte de esa religión que se va a imponer en aquellos días. ¿Por qué? Porque la verdad del caso es que cada uno de nosotros debemos de obedecer la palabra. Cada uno de nosotros debemos de ser diferentes. Cada uno de nosotros debemos de actuar conforme a la palabra del Señor y no conforme a nuestros deseos carnales o a nuestros deseos mentales. Por eso, la importancia. Entonces, la desobediencia, como podemos ver, la desobediencia trae consecuencias. El yugo desigual no es permitido para nosotros como iglesia, según 2 de Corintios, capítulo 6, versículos del 14 al 17. Del 14 al 17. ¿Por qué? Porque nos puede llevar lejos de nuestro Padre Celestial, nos puede llevar lejos delante de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el yugo desigual es una contaminación que pone en riesgo primero nuestra espiritualidad, luego nuestra salvación, quiérase o no, lo entendamos o no lo querramos entender así, pero la desobediencia trae consecuencias para la salvación, y en este caso el yugo desigual es una advertencia para todos y cada uno de nosotros. Así que no estemos pensando que si tenemos hijos, que tenemos nietos, bueno, les vamos a decir, bueno, búscate una del mundo y casate con ella. No, es que tiene que ser del mismo sentir espiritual. No tiene que haber mezcla, porque si hay mezcla, entonces hay problemas. Así que por eso, bien importante aprender de la palabra, porque en Corintios, 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 16, ahí está toda la descripción donde dice que si nosotros nos unimos en yugo desigual, o sea, con una persona que no es evangélica, pero es religiosa o es del mundo, entonces el Señor, ahí hay una advertencia. ¿Qué relación tiene lo espiritual con lo carnal? ¿Qué relación tiene, aún lo dice Belial o el diablo, con Dios, con Cristo? ¿Qué relación tiene? Ninguna. Entonces, ¿qué relación hay, dice, con el mundo y lo espiritual? Ahí, si usted lee esos versículos del 14 y 17 de 2 de Corintios, capítulo 6, se va a dar cuenta todo lo que allí está diciendo, y esa es una realidad. Esa es una realidad que se pueda estar viviendo hoy en día en la iglesia. ¿Por qué muchos dejaron de congregarse? Porque se casaron con yugos desiguales que no eran evangélicos, y les dijeron no, hasta que llegó el momento en que todo eso, como repito, nos contamina. Por eso, cuando les dice el Señor,
tienen que romper toda esa relación. ¿Por qué razón? Porque como dice el dicho, de tanto el cántaro ir al agua o al río, se quiebra, ¿verdad? En una de esas pues hay un resbalón, se quebró el cántaro, y como antes era de barro, ¿va? Por eso ya han hecho de plástico, para que no se quiebren. Bien, entonces vemos pues que la desobediencia trae consecuencias. Entonces, ¿qué podríamos aprender nosotros de esto? Bueno, que debemos de procurarle ser fiel a nuestro Señor Jesucristo hasta nuestra muerte o hasta cuando Él venga. Él está demandando fidelidad de nosotros, no solamente momentánea, no solamente cuando las cosas están bien, no solamente cuando estamos en abundancia. También quiere que seamos fieles cuando estemos en enfermedades, en problemas difíciles, en escasez. Si nos toca aguantar hambre, pues bendito sea Él. Pero ¿sabe qué? Tenemos esa promesa de no dejarnos aguantar hambre. Siempre y cuando que le mostremos que nuestra fidelidad no nos va a dejar aguantar hambre. Entonces, ahora vamos a ver lo que dice el versículo 14. Dice el versículo 14. Y aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras del Señor nuestro Dios, que les había dicho a ustedes. Todas esto ha acontecido. No ha faltado ninguna de ellas, no ha faltado ninguna de las promesas. Pero así como ha venido, en el 15, pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena de parte del Señor, que les había dicho, también traerá el Señor sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruirlos de sobre la tierra, de sobre la buena tierra que el Señor vuestro Dios les ha dado. Dice en la otra versión: pronto moriré como todo el mundo. Ustedes saben en su corazón que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, no ha dejado de cumplir nada de todo lo bueno que nos prometió. Todo lo que prometió se ha hecho realidad, pero así como ha cumplido con todo lo bueno que les prometió, también cumplirá en castigarlo si lo desobedecen. Entonces, claramente nos enseña esta palabra, y quizás nosotros hoy podemos ser testigos del cumplimiento de la palabra de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él nos ha prometido salud, Él nos ha prometido vida, en vez de destrucción nos ha prometido vida eterna. En vez de que seamos en vez de que nosotros nos muriéramos, que nos fuéramos al infierno, ¿qué hizo Él? Él vino, murió en la cruz del Calvario y nos dio la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Y como Él no vino al mundo para condenar el mundo, sino que para salvarlo, entonces en nosotros que hemos creído en Él, esta palabra se está cumpliendo, porque ahora tenemos la oportunidad de la vida eterna, tenemos la oportunidad de ser llamados hijos de Dios, tenemos la oportunidad de que después del arrepentimiento viene también el crecimiento espiritual, para que nos apartemos del mundo, para que nos apartemos de todas aquellas malas crianzas que hemos recibido de parte incluso quizás de nuestros líderes. Digo, tanto en el mundo como en lo espiritual, pues siempre hemos tenido un líder, y ese líder los ha guiado al bien o nos ha guiado al mal, cualquiera de las dos. Entonces, cada uno de nosotros debemos de reconocer que la palabra de Dios permanece para siempre, porque es fiel y eficaz, y que a través de ella, tú y yo, mi querido hermano, tenemos la oportunidad del crecimiento espiritual. Y aquí podemos decirlo, lo que yo siempre he dicho, que el crecimiento espiritual viene a través de conocer la palabra, viene a través de leerla, viene a través de guardarla en mi mente y en mi corazón. De lo contrario, no puedo tener crecimiento espiritual, porque si no estudio la Biblia, si no estudio la palabra, no estudio el Evangelio, ¿cómo voy a entender las cosas que a Él le agradan y las cosas que no le agradan? Por eso podemos ver o entender que en realidad hay un versículo que dice que nosotros tenemos que
Gálatas 6:7, tenemos que ver primero cuál es la fidelidad del Señor y que Él busca de nosotros para que todo lo que hagamos sea la voluntad de Él. Porque la verdad que hacer la voluntad de Dios está en la obediencia y en la práctica de la palabra. Pero si nosotros no obedecemos la palabra, si nosotros no la practicamos, entonces no estamos bajo la voluntad del Señor, sino que estamos bajo nuestra propia voluntad o bajo la voluntad del enemigo, cualquiera de las dos. Todas aquellas personas que se oponen a la verdad, que se oponen al evangelio, están que de parte de la voluntad de la mentira. Y la mentira, sabemos quién es el padre de mentira. Entonces, bajo esa dirección, el mundo puede estar caminando aún en este momento, porque está bajo la dirección o la influencia del enemigo. No está bajo la dirección y la influencia de la palabra, ni del Espíritu Santo, ni de nuestro Señor Jesucristo, porque cada uno quiere vivir su vida como mejor le parece. Entonces, por eso, cuando leemos esta palabra, claramente lo dice: pero así como ha cumplido con todo lo bueno que les permitió, también cumplirá en castigarlos si le desobedecen. Aquí se cumple aquella palabra: nuestro Padre Celestial es amor, porque es amor, porque si no fuera por su amor, no hubiera enviado a su Hijo a morir a la cruz del Calvario para que tú y yo tuviéramos perdón de pecado, para que no tuviéramos la oportunidad de la vida eterna. Pero Él envió a su Hijo, y eso nos ha demostrado su amor. Pero también, lo que decía, que también es fuego consumidor. ¿Por qué? Porque Él no tolera la desobediencia, Él no tolera el pecado en nuestras vidas, Él no tolera nuestras malas crianzas, y no tolera que como sus hijos estemos haciendo lo que nos dé la gana y que decir: no, yo de todas maneras voy a ser salvo. No, momento, aquí dice en esta palabra: pero así como ha cumplido todo lo bueno que les prometió, también cumplirá ¿qué? En castigarlo. Si bien es cierto, no está diciendo aquí que van a perder la salvación ni nada por el estilo, pero prácticamente sí, el pueblo de Israel, todos los que salieron de Egipto, los mayores murieron en el desierto. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra nuestro Padre Celestial. Entonces, vamos a decir, ¿ellos son salvos? Pues prácticamente no, ellos no son salvos. ¿Por qué? Porque desobedecieron el mandamiento. Entonces, ¿y cuál es el castigo? El castigo es no heredar la vida eterna. Lo podemos tipificar de esa manera. Entonces, por eso dice: también cumplirá con castigarlos si lo desobedecen. Entonces, la desobediencia es pecado. Adán fue lanzado fuera del huerto de Edén. Sin embargo, Adán después tuvo que luchar, después tuvo que buscar la salvación, como la estamos buscando nosotros, para poder alcanzar que esa misericordia, ese amor, esa bondad, para estar delante de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sí, todo tiene consecuencia, todo tiene una verdad, y todo lo escrito en la Biblia se cumplió, se está cumpliendo y se cumplirá mañana. Y cuando digo mañana, pues no es el día, sino que el tiempo. Entonces, el tiempo también nos dirá a nosotros si estábamos en la verdad o estábamos en la mentira. Ahora vamos a leer el versículo 16. El último dice: si traspasan el pacto del Señor vuestro Dios, que Él nos ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándose a ellos, entonces la ira del Señor se encenderá contra ustedes y perecerán prontamente de esta buena tierra que Él les ha dado. Entonces, aquí está la sentencia final en el versículo 16. Si ustedes no les son fieles, sino que adoran a otros dioses, Él se enojará y los castigará hasta que no quede uno solo de ustedes en esta buena tierra que nuestro Padre Celestial nos ha dado. Entonces, ¿la idolatría es pecado? ¿Sí o no? Bueno, la Biblia dice que sí, pero el mundo dice que no. Pero yo creo en lo que dice la Biblia, yo creo en lo que dice la palabra, yo creo en lo que viene de nuestro Padre Celestial a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vino a morir en la cruz del Calvario. Entonces, la idolatría es un pecado y es un fuerte estorbo para heredar la vida eterna.
porque así como está diciendo aquí que serán borrados de la tierra, que serán, o sea, que no quedará ninguno de ellos sobre la faz de la tierra que nuestro Padre les ha dado, entonces quiere decir que por causa de la idolatría muchos no van a heredar el reino de Dios, muchos no van a estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque han cambiado al Dios grande y maravilloso, que es nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo, y que ahora están en el cielo, y que de allá intercede por nosotros, porque lo han cambiado, o sea, han cambiado a un Dios celestial por un Dios terrenal, por un Dios creado por la mano del hombre, mientras que nuestro Padre Celestial y su Hijo no tienen principio, no tienen fin, son el primero y son el mundo y el último en la existencia mundial. Entonces, mire el serio problema que hay, o sea, que en otras palabras podríamos decir, delante del Señor no podemos jugar. Si somos evangélicos, demostremos que somos evangélicos. Si somos hijos de Dios, bueno, hagamos mérito de que sean dignos de un hijo de Dios, y no estemos jugando con la religiosidad, no estemos jugando a ser evangélicos, no estemos jugando a decir que hoy voy a ser evangélico y mañana no, que hoy voy a obedecer la palabra y mañana no. Entonces, ¿qué podríamos preguntarnos a esta hora? O sea, cada uno de nosotros quizás podríamos preguntarnos, ¿cuál es mi esfuerzo y firmeza para obedecer toda la palabra de Dios? ¿Cuál es el esfuerzo o la firmeza con la cual yo estoy cimentado en la roca que es Cristo, y que de hecho tengo que obedecer toda la palabra? ¿Lo estoy haciendo o no? O también podríamos preguntarnos, ¿cuánto me estoy separando o cuánto me he separado del mal? Y del mal y del sistema del mundo. O sea, ¿cuánto yo estoy caminando en la verdad? ¿Cuánto yo estoy creyendo en la Biblia? ¿Cuánto yo estoy buscando verdaderamente la dirección del Espíritu Santo y de su palabra? ¿O me estoy inclinando hacia otro lado? Ahora, tenemos que tener gran cuidado con el compromiso que cada uno de nosotros hemos hecho con nuestro Señor Jesucristo, porque Él ya nos perdonó, Él ya nos resucitó, ya nos hizo una nueva creación, y por lo tanto nosotros ya tenemos un compromiso espiritual con Él. Entonces, ese compromiso espiritual debemos de cumplirlo a como dé lugar, porque o es o no es, somos o no estamos, o no somos, estamos dentro o fuera de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, eso solamente tú y yo lo sabemos, mi hermano. Ahora, podríamos decir que tenemos que tomar en cuenta, o sea, hacer recuerdo de la fidelidad que nuestro Padre Celestial ha demostrado en nosotros. Porque Él demostró su fidelidad, Él ha demostrado su amor, Él ha demostrado todo. Entonces ahora queda que también yo debo demostrar esa fidelidad, y eso pues para no solamente para un momento, sino que para siempre. Y también el temor reverente que cada uno de nosotros le demostremos a Él, le demostremos a la palabra, le demostremos a nuestro Señor Jesucristo, y que sea Él quien nos ayude. ¿Por qué? Porque detrás de toda esta desobediencia, de toda esta infidelidad, hay juicio. Hay juicio, y eso es lo que tú y yo, mi querido hermano, debemos de procurar no hacerlo. ¿Por qué? Porque al final nos podríamos estar encontrando en una situación que hoy yo diga, yo estoy seguro que voy para el cielo, pero en aquel momento va a ser todo lo contrario, porque entonces voy a tener, ¿por qué? Por no haber obedecido la palabra, por no haber sido fiel con Él. Entonces, ¿qué me va a pasar? Que me voy a quedar ¿con qué? Con los colochos hechos y alborotada. ¿Por qué? Porque entonces voy a creer que como ya lo sé todo, que como ya soy predicador, que como ya conozco de la Biblia, entonces que por eso yo voy a ir al cielo. No, es por obedecer y por la fidelidad que le demostremos a su palabra y a nuestro Señor Jesucristo.
¿Por qué? Porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Así que, mis hermanos, procuremos pues ser fieles con el Señor hasta nuestros últimos días, hasta nuestras últimas consecuencias. La palabra de Dios debe de vivir en nosotros y en nuestros corazones y ponerla por obra, porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias Señor te doy por este momento, gracias por tu palabra, gracias por tu ayuda, Espíritu Santo, y gracias porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra confianza en tus manos, o hemos depositado nuestras vidas y nuestras familias para que seas tú el que las guarde, las proteja, las bendiga en donde quiera que se encuentren. Papito lindo, asimismo quiero suplicarte por cada uno de ellos, o sea, por nuestros familiares, donde quiera que se encuentran, aquellos que aún, Señor, se resisten a creer que tú eres el único Dios Salvador, que en esta hora sean alcanzados por el poder del Espíritu Santo y de tu palabra, para que abran su corazón, para que sientan esa necesidad de confesarte a ti como Salvador personal, y que repitan esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares. Gracias por la oportunidad que nos da nuestro Cristo de la gloria celestial. Y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Así que deseo que pasen un buen día, muchas bendiciones. Y no se olvide que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Y que el Rey pronto estará llamando a su escogida. Pasen un buen día y muchas bendiciones.